buenas tardes, bienvenidos a esta tarde de calor macondiano, de inmenso calor macondiano. Todos estamos sintiéndonos un poco en algún territorio de García Márquez. Quisiera que la conversación de esta tarde se dedicara a Óscar Collazos, un amigo escritor, cuentista también, y que en este momento se está pasando un momento difícil. Bueno, vamos a hablar de García Márquez y el cuento. Contamos con 4 invitados muy especiales que, aparte de escribir, digamos, otros géneros como la novela, son reconocidos especialmente como muy buenos cuentistas. La primera invitada es Eve Újar. Su obra fue recogida en numerosas antologías. Estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Posteriormente se desempeñó como docente, tanto de nivel primario y secundario, como universitario en la UBA y en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Vive en Buenos Aires, donde dicta talleres literarios. Es colaboradora frecuente de diarios y revistas, entre ellos el diario El País de Montevideo. Entre sus numerosas obras resaltamos Dios, San Pedro y las almas, La gente de la Casa Rosa, La elevación de Maruja, El budín esponjoso, Camilo asciende, Memorias de un pigmeo, Del cielo a la casa, Turistas y Viajera crónica, que es, como su nombre lo indica, un libro de crónicas de viaje. También contamos con Gabriela Alemán, escritora ecuatoriana, brasilera de nacimiento, cineasta y periodista. Fue seleccionada por el Hey Festival en el 2007 como una de las 39 escritoras menores de 39 años más destacadas en América Latina. Fue jugadora de básquetbol profesional, estudió literatura en la Universidad Andina Simón Bolívar y luego realizó un doctorado en la Universidad Tulane de New Orleans. Como periodista ha colaborado en revistas especializadas en Argentina, España, Japón, Portugal, etc. Entre sus libros de ficción mencionaremos Body Time, Pozo Wells y Álbum de familia. Su último libro se titula La muerte Silvan Blues. Ahora también, hace muy poco, se ha estrenado como editora, publicando 008 contra Sancocho, obra del escritor caleño Hernán Hoyos. Julio Paredes estudió Filosofía y Letras, catedrático, traductor y editor. Es además un excelente cuentista, como corroboran sus libros Salón Júpiter y otros cuentos, Guía para extraviados, Asuntos familiares y artículos personales. Ha incursionado en la novela con La celda sumergida y 5 tardes con Simenón. Y don Ramón Illán Vaca, nacido en Santa Marta, es graduado de la carrera de Derecho en la Universidad Libre, se ha desempeñado como abogado, escritor y maestro, y actualmente es profesor de la Universidad del Norte en Barranquilla. Destacamos sus novelas Débora Cruel, Maracas en la ópera, Disfrázate como quieras, La mujer del defenestrado, La mujer barbuda, y de sus libros de cuentos Marihuana para Guerin, 3 para una mesa, Señora Tentación, El espía inglés, y también ha escrito algo de crónica. Bueno, parece que todos estos días se ha confirmado una especie de lugar común, pero que hay que volverlo a citar, y es que Gabriel García Márquez todo lo que tocaba lo convertía en literatura, y gran parte de su obra está trabajada sobre todo en el género del cuento. Incluso hay quien dice que sus novelas también son un poco cuentos, y que 100 años de soledad es precisamente una especie de gran habitación de una serie de historias hiladas. Me gustaría preguntarles, empecemos por Hebe, por favor, ¿en qué circunstancias descubriste a García Márquez como cuentista y qué impresión te dejó? Bueno, yo lo descubrí hace muchísimos años, porque además García Márquez era material de lectura en los colegios secundarios, porque se leía en casi todos los colegios secundarios, y sí, me resultó sumamente impactante.
porque era una cosa nueva, era una cosa distinta, y era una cosa, una prosa que llegaba directamente, me resultó. Ahora, yo volví a leer hace 4 o 5 años Crónica de un secuestro, que me gustó mucho, y después volví a leer otras cosas que después le voy a contar, qué me parece. Por favor, Ramón. Sigue, Ramón. Sí. Bienvenido, Ramón. Gracias. Cuéntanos un poco de cuándo conociste a García Márquez como cuentista y qué impresión tuviste en ese momento. Después hablamos de la que tienes ahora. Sí, yo conocí a García Márquez como cuentista, ya no me acuerdo, porque eso hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, me acuerdo que como yo conversaba mucho con Germán Vargas, que era uno del grupo de Barranquilla, y entonces estuvimos investigando sobre sus primeros cuentos, que son tal vez de los menos leídos y tal vez los más flojos, ¿no? Porque era un joven muy de 21 o 22 años. Germán, por ejemplo, y Alfonso Fuenmayor me contaban que cuando él estuvo en Barranquilla, García Márquez ya había publicado unos 3 o 4 cuentos aquí en El Espectador. Esos cuentos que el mismo García Márquez calificó como acertijos kafkianos, dijo en algún momento García Márquez de sus propios cuentos, ¿no? Y después en Crónica, un periódico que fundamos, que se fundó el grupo de Barranquilla, un grupo que ha sido muy discutido de si existió como grupo o no. Yo recuerdo que un escritor bogotano dijo el fantasmal grupo de Barranquilla alguna vez, ¿no? Y cuando lo calificó Próspero Morales, del grupo, unos intelectuales sin parnaso. Bueno, es decir, de todos modos ha sido bastante discutido, ¿no? Pero el hecho evidente es que en Crónica, que fue el periódico que un suplemento que no era literario, sino era deportivo literario. Entonces, en ese suplemento deportivo literario publicó García Márquez otros 4 cuentos más que también son de este mismo tipo, medio kafkianos, góticos, etcétera. Y uno de ellos es Ojos de Perro Azul, que fue el que le dio después el título a un libro de cuentos que publicaron. ¿Y los otros cuentos que mencionas están publicados, están publicados en sus libros, en sus 4 libros? Sí, claro, por supuesto. Él después recogió todos ellos, ¿no? Sí. ¿Y eran policíacos? No. Esos eran cuentos góticos, sobrenaturales, siempre eran de muertos que hablaban y que seguían creciendo en el sepulcro y eran de ese tipo de cosas, ¿no? Son cuentos bastante complicados. Yo me los leí porque tenía que venir aquí y era una obligación leérmelos y entonces pues me puse atento a eso, pero si hubiera estado así común y corriente no me los hubiera leído, ¿no? Gabriela, por favor. Pero esos cuentos eran perfectos para la adolescencia, que uno es la época en que los lee. Edgar Allan Poe y Muertos, ¿no? Y yo llegué a ese libro a través de Rubén Blades, un poco en la época del colegio, porque había una canción de él que se llamaba Ojos de Perro Azul. Llegué al libro, me gustó tanto, adolescente, que además ahí aprendí a hacer listas de préstamos de libros, porque como me gustó tanto, se lo di a un amigo y ahí aprendí que eso no hay que hacer, porque nunca volvió. Julio. Bueno, yo también creo que Ojos de Perro Azul es un libro tanto de escritor principiante como de lector principiante. Yo creo que igual en la relectura pues suceden cosas, ¿no? Que más adelante probablemente vamos a hablar. Pero en realidad a García Márquez yo no empecé por los cuentos, yo empecé por La hojarasca y probablemente por La mala hora. Y un poquito por carambola llegué a los cuentos y también pues creo que son cuentos de juventud. Es muy raro que que él haya querido recuperarlos en una antología, ¿no? Creo que en todo caso en esa relectura que se hace de esos cuentos, pues uno puede dudar un poquito, se vuelve más históricos y anecdóticos en la obra de García Márquez,
pero sí creo de nuevo que estoy de acuerdo con todos que es una lectura como para adolescentes en el sentido de la primera experiencia de una lectura de relatos, ¿no? ¿Qué clase de cuentos de García Márquez prefieres tú? ¿De qué libro o qué clase de cuentos, digamos, distintos al de los ojos de perro azul quizá, o los de los funerales, o los de la Cándida Heréndira? Esto va a ser aquí. Ya te dije, me gustó, me pareció muy bien, no cuento sino la crónica de un secuestro, esa me gustó mucho. Pero no me gustaron, y ahora inauguro las polémicas, los 12 cuentos peregrinos. No me parecieron potentes, me parecieron, a ver, te digo lo que no me gustaron, así nos peleamos todos, y nos peleamos todos en Colombia acá. No me gustaron los cuentos peregrinos, me parecieron los cuentos de una persona muy mundana, que es evidentemente un hombre que tiene mucho mundo, que aprovecha mucho todos los lugares donde estuvo, pero como toda persona mundana un poco lo sobrevuela las situaciones, sobrevuela lo mismo que está, lo que ha escrito. No me parecieron importantes, yo los leí para venir acá, no encontré en ese momento ninguna otra cosa de él. Y eso no me parecieron demasiado brillantes. Pero también me parece una cosa, y después no me pregunten muchas cosas porque mucho no sé, pero yo pensé, García Márquez no opacó un poco muchos nombres de otros escritores colombianos. En Buenos Aires solamente se conoce García Márquez, y acá tienen muchos escritores, se conoce un poco Gamboa, se conoce un poco Abad, pero poco, un poco Abad, un poco Gamboa. Y después no se conoce a nadie más del mismo continente de Colombia. Entonces lo que ha pasado es que García Márquez ha opacado a un montón de otros escritores que los tienen. Escritores que son, por ejemplo, como Juan Cosain de Cartagena, que yo he leído un cuento muy bueno. No sé si será todo parejo porque no lo conozco, porque es material que no se consigue allá, porque Planeta de Argentina no se conecta con Planeta de acá. Yo lo conseguí en Planeta de acá, eso, me lo regalaron. Es la misma editorial y entonces no estamos conectados. Entonces yo tengo una antología que rescaté 3 o 4 que me parecieron bastante interesantes, pero yo porque viajé tengo que venir acá a buscar. Claro, pero lo que tú mencionas es una situación normal, desafortunadamente, y desigual, y es que nosotros conocemos más la literatura argentina que ustedes la colombiana, por una serie de factores, no solamente culturales, sino también de distribución del libro. En fin, ¿a ustedes qué libro o qué parte, qué momento del periodo cuentista de García Márquez prefieren? ¿Les parece el más luminoso? ¿Les parece el más brillante? Si les parece alguno brillante. Yo no me acuerdo cuál es primero, si los funerales de la mamá grande, si es primero, y el otro que sigue es... La Cándida Heréndira. La Cándida Heréndira. Bueno, los funerales de la mamá grande me deslumbró, indudablemente, ¿no? Sí, posiblemente fue cuando yo me interesé por ese García Márquez. Lo que pasa es que, como te cuento, yo tuve que estar estudiando un poco el García Márquez de Barranquilla porque tuve que escribir un libro sobre eso, y entonces estuve muy pendiente de qué era lo que había sucedido en ese momento. Y yo te puedo decir que el García Márquez que escribía en el periódico La Jirafa, que tenía que escribir todos los días un artículo, ¿no? Tú encuentras que hay muchos embriones de los cuentos que después se van a ver ¿no? publicados ya como cuentos, ¿no? Ahí están, ¿no? Muchos de ellos, ¿no? Queda uno sorprendido. Y a veces la Jirafa es realmente ya un cuento redondeado, claro, ¿no? Me dicen que o dijo él mismo, que cuando había escrito los 12 cuentos peregrinos también se había basado en algunos artículos periodísticos, ¿no? Así que hay como una relación entre esa cosa periodística y cuentística bastante estrecha. Por eso decía que
al comienzo que lo que tocaba García Márquez lo convertía en literatura o en cuento, ¿cierto? Porque incluso en ese último libro se basa en unas crónicas como tú mencionaste. Perdón. Sí, yo con Ramón estoy de acuerdo. Es decir, hay que hacer una abstracción en todo caso para esta invitación, que es que hay una relectura que más o menos todos hicimos para estar aquí. Y en esa relectura sí hay una sensación a posteriori, que es lo que dice Ramón, que uno al leer esos primeros cuentos y hacer una lectura también paralela a las crónicas, lo de la jirafa, para mí lo que fue más interesante, y creo que también los funerales de la mamá grande es como, sobre todo ese cuento es donde está como, para mí como una esencia de lo que va a ser una obra a posteriori. Bueno, ya ha salido 100 años de soledad, pero que también en las crónicas está presente algo que para mí en esta relectura pues me generó una sensación muy particular, que fue, y que es a posteriori, que es ver cómo alguien, independientemente de los resultados que va a tener esa obra cuentística o de novelas, porque estoy de acuerdo contigo que hay unos cuentos que no funcionan necesariamente siempre, pero que la sensación es que es alguien que desde muy joven, desde su primer cuento, La tercera resignación, que sale en El Espectador, desde ese primer cuento hay alguien que está pensando en una obra a largo plazo. Es decir, si uno ve más o menos la biografía de García Márquez, los libros no son tan seguidos, ¿no? Hay unos lapsos largos entre un libro y otro. Y lo que para mí fue interesante de esta relectura de los cuentos fue identificar eso, identificar a alguien que, y creo que no sé si eso está ligado a estar en un momento en el que no sufría tanto el fenómeno de lo comercial. Sí, yo creo que ahora la idea de lo comercial que acompaña tanto y define tanto las obras literarias y la presencia de ser novedad constante, etcétera, etcétera, ha creado otro tipo como de percepción de la obra a largo plazo. Yo creo que en la lectura de esos cuentos esa fue la sensación que yo tuve ahora, y me parece que es una sensación muy particular y que me gustó mucho haber identificado en ese trabajo de las crónicas y en los primeros cuentos alguien que ya está pensando 100 años de soledad y está pensando El general en su laberinto y está pensando El otoño del patriarca. Ya hay algo ahí que es a largo plazo, es decir, que hay un tipo de autor que de alguna forma ha desaparecido independientemente de los resultados. Creo que ese es un elemento clave también en los cuentos, ¿no?, que está ahí presente. Claro. Incluso en el último cuento incluido en Ojos de Perro Azul, Isabel viendo llover en Macondo, aparece obviamente en el título mismo Macondo. Ya se nota que hay un pensamiento más amplio, y esa relación entre los cuentos y sobre todo 100 años de soledad y El otoño del patriarca, creo que se puede detectar en sus libros de cuentos, especialmente en Los funerales y en La cándida Heréndira. Pero Gabriela, por favor. Lo que me pasó a mí con la relectura es que, por ejemplo, en ese cuento de La tercera resignación, leí Ojos de Perro Azul y después leí 12 cuentos peregrinos. Y la temática está ahí, es la misma 40 años después, ¿no? Es la técnica que ya está elaborada, está desarrollada, hay este flujo hipnótico, ¿no?, que atrapa al lector, pero son los mismos temas que están ahí constantemente. Y algo que me pasó también pensando en los cuentos de García Márquez es que la obra narrativa de él derrota a los géneros. Relato de un náufrago se puede leer como capítulos sueltos como cuentos, o funciona como una novela. Estaba viendo este libro lindo que sacaron del libro al viento, y el primero es el monólogo de Isabel viendo llover en Macondo, que era parte de La hojarasca. Entonces me parece que hay ese romper barreras, ese fluir, ese mezclarse, ese como ímpetu narrativo que no respeta los géneros, ¿no?, como algo puro. Y algo que también me pareció en estos días, escuchando sobre todo la mesa que tuvieron aquí sobre el archivo de García Márquez, que se fue a Austin, hablaban de García Márquez no solo como un autor colombiano, sino universal. Entonces, al releer ciertos cuentos como En este pueblo no hay ladrones, lo que estaba constantemente en mi cabeza era El corazón delator de Edgar Allan Poe, porque es la culpa que está ahí trabajando todo el tiempo, ¿no? Y en el relato del náufrago, si lo leyéramos como cuento, está el viejo y el mar ahí, ¿no? La desesperación, el tiempo, la fluidez. Claro, es
Es muy importante esto de precisar que García Márquez, seguramente sin proponérselo, viajaba de un género al otro, del periodismo a la literatura y de la literatura al periodismo, del cuento a la novela y del novela al cuento, tranquilamente, como aquel que está realmente obsesionado por un tema y lo va desarrollando en diferentes momentos y en diferentes formatos, ¿cierto? Quería preguntarte, Hebe, perdóname que te interrumpa. No, te voy a citar a Gabo con una cita que yo creo que te va a interesar, que dice: el cuento parece ser el género natural de la humanidad por su incorporación espontánea de la vida cotidiana. ¿Te parece que, repito, el cuento parece ser el género natural de la humanidad por su incorporación espontánea de la vida cotidiana? Yo, que te estoy leyendo, y me lo estoy pasando muy bien leyéndote, creo que aceptarías, o por lo menos creo que estarías muy de acuerdo con Gabo en esa definición. El cuento tiene una cierta naturalidad frente a la novela, en que la humanidad contó cuentos desde el tiempo que eran ágrafos, no sabían leer y escribir, y se contaban cuentos. Y que en todas las sociedades rurales y urbanas, la gente cuenta cuentos, la gente vive la vida contándose cuentos. La vida no es más que un contarse cuentos unos a otros, historias, cuentos. Y no solamente eso, está desprestigiada la persona chismosa, porque se considera fijón, chismoso, entrometido. Sin embargo, un escritor no es más que un chismoso, es decir, una persona que corre a dar una versión de lo que vio y necesita comentarlo, no puede estar callado y guardárselo, necesita ponerlo por escrito. Y cuando era chico y no sabía escribir, seguro que se lo contaría, iría a contarle a alguien. Viene de la necesidad de contarle a otro algo que es señalado como interesante o importante, como hacen todos los chicos. ¿Cómo hacen todos los chicos? Ven algo y aumentan un poco el efecto y van a la madre o al padre para que les haga caso y les diga: ven una víbora, y se vi una víbora así. Y entonces ahí empieza a agrandar tanto un chico como un chismoso. Un escritor no es más ni menos que un chismoso refinado, un poco refinado, porque fue a estudiar, fue al colegio, estudió, leyó, pero es un chismoso refinado, ¿no es cierto? Ramón, no te estaba acusando de chismoso, sino que iba a decirte que tú, como conoces toda esta parte del surgimiento y de la presencia de Gabo en Barranquilla y de los compañeros de ese grupo, fantasmal o no, ¿tú crees que hay en el temperamento caribeño, en el temperamento y en, digamos, en los mismos habitantes de Barranquilla, por decirlo, esa necesidad del cuento permanente, quizá el vallenato también, en fin, que son como las fuentes directas de la narrativa de García Márquez, de esa oralidad, o no? Bueno, sobre eso los expertos han escrito libros, ¿no? Muchos libros. Yo no me los he leído, pero de lo que sí te puedo hablar es que García Márquez, cuando va a Barranquilla, y después se lo dijo a Gerald Martin, dijo que Barranquilla era como la Córdoba de la Edad Media, en donde confluían extranjeros de todas partes y que había mucha gente inteligente que además no le importaba, que le importaba un carajo ser inteligente. Esa es la frase que le dice a Gerald Martin. La verdad es que García Márquez constantemente repite que él hubiera sido escritor, se lo dijo Ariel, entre otras cosas, pero él, si no hubiera pasado por Barranquilla, tal vez no hubiera alcanzado la dimensión que llegó. Eso lo dijo. No. De todos modos, esa Barranquilla que él llega, en donde trabaja en Crónica, que Crónica, dijo Jacques Gillard, que era un investigador que fue de las primeras personas que estuvo rescatando textos costeños. Textos costeños, eso estaba ahí tirado en las bodegas del Heraldo, lleno de cucaracha, comején, ratón, etc. Y este señor francés que llega en el 78 fue allá
se acuclilló y empezó a copiar cada uno de estos artículos, ¿no? Naturalmente, como él no era barranquillero, no se dio cuenta que era sábado de carnaval, ¿no? Y lo encerraron, quedó encerrado hasta el lunes, que el portero se dio cuenta que alguien estaba gritando y le abrió la puerta y entonces pudo salir ahí, ¿no? ¿Eso es histórico o es un cuento tuyo? No, hombre, es Eso sí histórico, es- yo no digo sino verdades. No, entonces, él pudo rescatar toda jirafa porque después pudo conseguirse una fotocopiadora y ahí entonces copió y salvó la jirafa, en donde realmente está toda esa cotidianidad barranquillera en la jirafa, que es la que está representando. García Márquez, si tú te vas a ver la jirafa, está contando mucha de esa vida menuda que se está dando en esa Barranquilla que ansía ser cosmopolita, pero definitivamente no lo logra del todo, no. Pero pasaban cosas insólitas. Por ejemplo, cuando la reina, espérate que tengo que acordarme del nombre de esa reina. Había una reina que era aviadora profesional, no, aviadora amateur, aviadora aficionada, ¿no? Y entonces ella se llamaba Carmen Nigrinis, tal vez. Bueno, entonces ella llegó a Barranquilla desde Bogotá piloteando su propio avión, ¿no? Para recibir la corona de carnaval. Entonces, naturalmente la gente fue entusiasmadísima a esperarla. Y el alcalde, emocionado, lanzó un decreto por la cual la declaraba reina de los cielos. Pero el obispo salió corriendo y dijo que reina de los cielos solo era la Virgen. Entonces el alcalde lanzó un contradecreto que decía que era capitana de los cielos. Y se solucionó el problema, ¿no? Entonces García Márquez toca todos estos temas. Naturalmente, como ves, el entorno ayudaba, ¿no? El sentido del humor, está bien que cites otro elemento en García Márquez que es importante, que es el sentido del humor. Me gustaría preguntarle a Julio y a Gabriela un poco sobre la forma como escribe García Márquez sus cuentos y digamos el tránsito que sí existe entre Ojos de Perro Azul y los 12 cuentos peregrinos. Bueno, yo pues igual que Ramón tampoco soy un experto en la lectura de García Márquez. Lo que sí he identificado, de nuevo, insisto, que es el resultado de una experiencia nueva, que es las relecturas, conociendo lo que hizo de crónica y bueno, etcétera. Estaba pensando cuando Jebe estaba hablando del chisme, que García Márquez estaría muy de acuerdo con ella. Hay un cuento maravilloso que creo que es una especie de declaración de principios, que es en este pueblo, va a suceder algo grave en este pueblo, que es un cuento que también tiene que ver mucho con la oralidad, porque además lo narró en un congreso de escritores. Y es esta mujer que le dice en la mañana a sus 2 hijos adolescentes que algo grave va a pasar, la premonición. Y al final, a lo largo del día, se va transmitiendo esto a través de chismes del pueblo, y el pueblo al final de la tarde acaba quemado, ¿no? Y fue solo eso que detonó. Y eso creo que es la imaginación, ¿no? Al final estamos hablando aquí en un escenario de la imaginación de García Márquez. Y algo que está muy presente y yo creo que él mismo lo quiso recalcar en Vivir para contarlo, es esa reescritura de las mujeres de su infancia, ¿no? Que está muy ligado a la oralidad. Y a mí lo que me pasó en esta relectura de sus cuentos es que los quería leer en voz alta, ¿no? Y por ahí agarré a mi sobrino incauto y se los leía y le encantó y me quitó el libro, ¿no? La música. Heavy, coméntame algo sobre lo de la fantasía y la vida cotidiana. En tus cuentos yo veo que también, por supuesto, que hay una transformación del hecho cotidiano que te impresiona por X circunstancia y una modificación obvio hecha por la fantasía. Vos me preguntás por la relación entre la fantasía y la vida cotidiana. Y a mí me hace pensar en otra cosa, me hace pensar en el imaginario caribeño y en el imaginario del Cono Sur porteño. Y cuando digo imaginario caribeño, digo aislado también a Venezuela y a cómo hablaba Chávez cuando hablaba, que daba esos discursos que desde allá los censuraban con una mentalidad del Cono Sur que es mucho más austera, severa, porque Chávez decía:
yo no tengo novia, cuando tenga novia se las voy a hacer saber. Y desde allá decían, ¿pero qué dice este? Decían, ¿qué está diciendo? Decían, como que son cosas que no se deben decir. ¿Qué dice? Y no como arepa de carne, como arepa de maíz o de qué sé yo, todo eso. Dice, ¿qué está contando? Decían, mira cómo habla, mira las cosas que dice, todo eso. Pero eso es muy interesante. Y tiene que ver en cierto modo con García Márquez porque es una cosa exuberante, una cosa que se expresa, una cosa que se agranda y todo eso. Y allá, como hemos sido muy colonizados por los ingleses, se cree que tener modales muy mesurados y todo eso es una cosa de buen tono, como de buen gusto tener modales así muy mesurados. Pero ustedes tienen un escritor, que a mí ya les digo que hay algunos cuentos me gustan, que es Juan Cosain, que es un escritor de Cartagena, ¿no? De Cartagena, fue compañero tuyo de trabajo. Que una vez un periodista le preguntó por qué se ponía pantalones de baño tan largos, más largos. Y dijo que tenía un grano en el traste, un grano acá, que tenía una... Ahora, yo no soy un bogotano, pero un escritor de Buenos Aires, o del Uruguay, o de Chile, yo juro, me juego la vida que no va a decir que tenía un grano en el traste. No lo dice. No lo dice, viejo. No es cierto, son dos... ¿Se imaginan a Borges diciendo que... Imagínense a Borges diciendo que tenía un grano en el traste. Es imposible. Posible, totalmente. Imposible pensarlo. Y el tipo lo dijo, y el tipo dice cosas, qué sé yo, dice cosas así de su vida. Y eso de la calle. Sí, Ramón es costeño, Ramón es el que tiene más claras esas divisiones. Además, también siendo costeño conoce muy bien a los cachacos, entonces sabe cuáles son sus odios precisos, sus rechazos precisos, todo eso. Pero aparte de eso, quería preguntarte, Ramón, tú has utilizado, en el buen sentido de la expresión, a García Márquez en tu escritura. ¿Te ha resultado útil para algo? Bueno, la mujer barbuda, el circo. La verdad es que no he pensado en eso porque nosotros, la gente contemporánea mía, somos como 12 o 13 años menores que García Márquez, y entonces nos tocó todo ese tsunami, ¿no? La presencia de García Márquez. Nadie quería saber otra cosa distinta sino García Márquez. Lo que uno escribía no tenía ninguna salida, ninguna importancia, nadie nos iba a leer. ¿Qué hacíamos? ¿Qué podíamos hacer? Entonces, por ejemplo, yo escribí, la primera novela que escribí yo se llama Débora Cruel con K, y porque era una espía nazi en Santa Marta, ¿no? Y entonces escribía sobre el Berlín de los años 20. Yo quería distanciarme de Macondo, ¿no? Situar distancia, ¿no? Naturalmente, publiqué después de miles de tropezones, publiqué la novela y naturalmente lo primero que dijo la crítica fue: un discípulo de García Márquez ha escrito una novela. No había salida, ¿no? Era muy difícil, ¿no? Sí. Entonces, realmente, ¿cómo hacía uno? Bueno, con Débora Cruel, digamos, tuve tropiezos hasta de que, como es con K, porque es una espía nazi que se casó, una samaria que se casa con un nazi, entonces por eso tiene la K de Cruel, con diéresis, etc. Entonces, ¿no? Los libros esos no circulaban, estaban allí en los agachas del Paseo Bolívar, y entonces yo la vi y había un montón de gente y yo grité: ¡esta es una gran novela! Y entonces un tipo me tocó y me dio un codazo y me dice: no debe ser tan buena, tiene un error de ortografía en el título. No, entonces estaba perdido. Gabriela, quería preguntarte sobre, ya estamos, el tiempo se va volando, evidentemente. Quería preguntarte sobre qué consideras tú que heredan las nuevas generaciones de cuentistas de Gabo. A mí me pasó cuando estaba comenzando a escribir que ya no leía como leía antes, ¿no? Para disfrutar
ese flujo de los cuentos o las novelas de García Márquez, sino que en algún momento, luego de haber visto un documental francés donde de alguna manera soltó alguno de sus trucos, comencé a leerlo para ver qué es lo que hacía, cómo atrapaba al lector desde el inicio. Y el libro que a mí me sirvió para eso fue Crónica de una muerte anunciada. Porque en esa primera página no hay manera que el lector que lea esa primera página no siga leyendo y se no pare nunca, ¿no? Y lo que él decía en este documental era que lo escribió por completo, se dio cuenta que estaba funcionando, pero que si hubiera terminado el libro como un cuento, hubiera funcionado, pero ya seguir capítulos era imposible. Y regresó al primer párrafo y aumentó una oración. Y la oración era que ya había muerto Santiago Nazar. Y con eso ya lo único que necesitaba el lector era averiguar por qué lo habían matado. Entonces fue un aprendizaje ya de las técnicas de escritura, ¿no? Y yo creo que eso, las generaciones, yo qué sé, los últimos 20, 15, 10 años, yo creo que sí hay una lectura de García Márquez como maestro, ¿no? Y muy apartado del realismo mágico, ¿no? Los otros cuentos, la otra narración. Y toda esa generación de cronistas que se han dado en los últimos 10 años, creo yo, García Márquez es el centro de todo, ¿no? Sí, Julio, una pregunta. Tú has trabajado en talleres literarios y has sido, digamos, profesor de escritura. Imagina la eventualidad de que García Márquez hubiera estado en un curso tuyo. ¿Qué le hubiera sugerido que corrigiera, que modificara en sus cuentos? Pues no sé, yo creo que le hubiera dicho algo que hizo un escritor norteamericano que es un gran cuentista, que es Tobias Wolff, y es que se puede reescribir lo que uno ya ha publicado. Es decir, que es bueno. Tobias Wolff toma toda su obra anterior, hace una nueva antología de sus cuentos y reescribe los cuentos que consideraba que le faltaba, digamos, una sustancia distinta Y en ese sentido yo no tengo respuestas certeras sobre la escritura. Para mí la escritura es un espacio de imprecisión, de improvisación, de estar perdido constantemente buscando una salida, etcétera. Y creo que Ojos de Perro Azul se escribió así. Yo creo que ese primer libro que habría que reescribir, digamos, de alguna forma, donde se podría hacer un trabajo, etcétera. Creo que como es una pregunta imposible, la respuesta también es imposible. Le diría a García Márquez que podría repensar cómo reescribir algunos de sus cuentos. Pero creo que lo importante, más allá de estar o no dentro de la sombrilla o la sombra de García Márquez, por ejemplo, de una influencia, para mí nunca ha sido, digamos, una lectura, si la manera de escribir o los temas nunca han sido definitivos para lo que yo hago como cuentista. Sí hay algo en García Márquez que me parece importante mantener, que es esa relación entre la escritura y la lectura, es decir, que hay una cosa ahí básica del trabajo también como lector. Se olvida mucho, es decir, uno piensa que la escritura es solamente una experiencia mientras está sentado frente a la máquina o al computador o mientras uno en el manuscrito. Yo creo que la experiencia de la escritura, y en eso pues García Márquez tenía como claridad en eso, es una experiencia constante, es decir, escribir es estar todo el tiempo pensando en escribir, no necesariamente. Y creo que también su manera de aproximarse a la lectura como alguien, independientemente de la imagen que tenemos de García Márquez, yo creo que es bueno en un momento dado, si es posible. Yo creo que esa abstracción ya es casi imposible, pensar en García Márquez como no García Márquez o no como Gabo, sino como pues alguien que escribió y se sentó a construir una obra a largo plazo. Entonces le diría eso, ¿sí? Probablemente me gustaría ¿cuál sería su respuesta, ¿no? Saber eso, ¿no? Claro. Y creo que tenemos unos 5 minutos. Me gustaría en este momento darle la palabra al público por si tiene algún comentario, alguna inquietud. Quería preguntarle
a Julio y a Ramón. Se ha hablado aquí de la influencia inescapable para cuentistas y novelistas de García Márquez, tanto cuando se esperaba que los cuentistas colombianos escribieran siguiendo más o menos los parámetros, o al contrario, como dice Ramón, tratando de evitarlo y huyendo, que no siempre fue positivo. Entonces quería saber qué opinaban, si ya se ha superado eso, muerto el padre, y qué consideran que es la salud del cuento colombiano en este momento, tanto en su producción, su distribución y la acogida que tiene o no en las editoriales. Yo entiendo que las editoriales no están publicando libros de cuentos. No están publicando libros de cuentos, así que los cuentos se están publicando en las revistas culturales, las que quedan, ¿no? En Barranquilla, por ejemplo, es imposible publicar un cuento en este momento porque no hay dónde, ¿no? Así que entonces imagínate la dificultad que tiene el cuento en este momento, ¿no? Así que la cosa está pintando muy mal. Sí, yo creo que sí, esa presencia tan fuerte yo creo que ya se superó. Sí, yo creo que hay un movimiento distinto, creo que hay otras lecturas, hay otro canon también que creo que sigue siendo el Cono Sur, sigue siendo una influencia muy fuerte. Sí. Pues Cortázar también fue una influencia fuerte, Borges obviamente, pero también, no sé, autores traducidos, ¿no? Es decir, el canon no necesario. Yo creo que ya, pues por lo menos yo como lector de lo que está pasando un poco alrededor, no creo que la presencia de García Márquez siga siendo tan definitiva. Lo que sí es una realidad es lo que dices tú, Ramón, de el cuento. El cuento sufre de dos sofismas o de dos verdades a medias. Una que es una antesala a la novela, que creo que es uno de los grandes errores de la descripción del oficio de la escritura, es decir, que uno no es escritor hasta que no ha escrito una novela, que es una percepción comercial, y lo otro pues que es un género que sí, que está en la antesala también comercial, es decir, no, los grandes editores no consideran las traducciones, es casi imposible presentar un libro para traducción, un libro de cuentos. Siempre le preguntan a uno, bueno, ¿y tienes una novela? Primero mándame la novela. Creo que también la presencia de los agentes literarios ha definido mucho eso. Y yo creo que en el fondo, en la especulación que yo hago sobre el lector de cuentos, porque se olvida que esto también tiene que ver con el lector, es que yo creo que el lector, el cuento le exige una tarea al lector distinta de la novela. Es una experiencia que es un poquito más audaz, digamos, por parte del lector, y probablemente eso genera un poco de pereza hacerlo, ¿no?